Tomás, ya basta, por favor. La voz de Verónica sonaba suave, casi suplicante, pero en ella ya se notaba un cansancio tenso. Faltan solo 3 paradas. Mira qué bonito está todo afuera, ¿verdad? Tomás ni siquiera le dedicó una mirada al paisaje. Estaba sentado, recostado en el respaldo del asiento viejo y descolorido, y observaba con fastidio el vagón descascarado. Todo a su alrededor le parecía igual de ajeno y descuidado. La luz tenue que temblaba en el techo, las barras pulidas por el uso, el olor a humedad, a detergente barato y a algo que alguna vez había sido comida. Bonito, murmuró, alargando la palabra. Verónica, llevamos 2 horas sacudiéndonos en esta lata. Mi todoterreno nos habría llevado en 40 minutos, con comodidad, aire acondicionado, música. Y no con esto, hizo un gesto hacia el altavoz viejo, del que salía la voz ronca del conductor, con anuncios de estaciones que casi no se entendían. Sigo sin entender por qué organizaste este viaje al pasado, continuó con irritación. ¿Para que yo sienta tu infancia? La mía fue en la Costa Azul. Y no te estoy arrastrando al mar para que descubras mi mundo interior. Verónica bajó la mirada, incómoda. Sus mejillas se habían sonrojado. Es distinto, respondió en voz baja. Solo quería que lo vieras por ti mismo. No porque yo te lo cuente, sino de verdad. Este camino, los campos, los pueblos, todo lo que veía cada día. Cuando entré a la facultad de medicina, después cuando trabajé en el hospital. Cada semana hacía este recorrido, ida y vuelta. Hablaba con calma, sin quejarse, pero había un matiz cálido de recuerdos en su voz. Y Tomás, con una mueca, soltó una risa breve. Una hazaña digna de un récord, sin duda. Y el punto culminante de esa hazaña fue, claro, nuestra aventura con los billetes. Yo, un adulto, ahí delante de la taquilla sintiéndome un completo idiota. Esas hojitas de papel, la empleada con sombras moradas, el terminal que no acepta tarjeta. ¿Por qué no se puede simplemente acercar el teléfono y pagar? ¿En qué siglo estamos? En el siglo en el que vivían mis padres, contestó Verónica con brusquedad, incapaz de aguantarse. Ya veo, Tomás se suavizó apenas, aunque aún se percibía la molestia en su voz. Y entonces pronto los voy a conocer, ¿no? Sí, asintió ella en seco. Y te pido de verdad que intentes no mostrarles que los consideras anticuados. Él soltó un suspiro pesado. Está bien. Perdona. Solo estoy cansado, todo esto no es lo mío. Te prometo que me voy a portar bien, dijo con una sonrisa torcida. Tu padre, Ricardo, ¿verdad? Seguro que valora mi esfuerzo. Y tu mamá, o bueno, tu madrastra, Rufina. Espero que haya preparado algo que se pueda comer. Verónica guardó silencio. Miraba por la ventana, donde pasaban árboles, campos y casitas sueltas con cercas desteñidas. Todo aquello le resultaba dolorosamente familiar, el olor de la tierra otoñal, la luz fría en la que brillaban los charcos sobre los rieles. Alguna vez había amado ese lugar con toda el alma, y ahora, sentada junto a Tomás, de pronto sintió que era como si se hubiera vuelto ajeno. Como si el pedacito de su pasado que había traído para mostrar ya no fuera conmovedor, sino casi miserable. Y la punzada de esa idea le apretó por dentro. La casa de los padres de Verónica brillaba de limpieza y calidez. Parecía respirar confort, las ventanas relucientes, las cortinas de encaje, el aroma a pan recién horneado. Rufina, una mujer esbelta, de rostro suave y ojos un poco cansados pero bondadosos, iba y venía entre la cocina y la sala como un pájaro ligero. Sobre el mantel blanco ya estaban colocados varios platos aromáticos. Ricardo, un hombre grande y de hombros anchos, con manos endurecidas por el trabajo, miraba por la ventana a cada rato. Llevaba su mejor camisa, la de las ocasiones especiales, con el cuello perfectamente planchado. ¿Dónde estarán?, gruñó, jugueteando con el borde de la manga. Tranquilízate, sonrió suavemente Rufina, acomodándose un mechón de pelo. Verónica dijo que ya vienen. Vienen, murmuró Ricardo, pensativo. Con tal de que el hombre que tiene al lado sea bueno. Verónica ya sufrió bastante con el primero. Que no vaya a lastimarse otra vez. Se interrumpió. En ese momento, desde afuera se oyó el chirrido familiar de la puertita del patio,
y al jardín entró con paso solemne un enorme perro peludo. Una pata trasera le fallaba un poco, pero su expresión era orgullosa y segura. «Roy, volvió nuestro guardián», se animó Ricardo. «¿Todo en orden en tu puesto, soldado?» El perro ladró, moviendo la cola, y de inmediato giró hacia la entrada, alerta. «¿Qué pasa, Roy?», entrecerró los ojos el dueño. «¿Vienen?». Un segundo después, detrás de la cerca, aparecieron dos figuras. Verónica, con su paso inconfundible, y a su lado un hombre alto, desconocido, con un aire de confianza algo forzada. Ricardo se enderezó, cuadrando los hombros. Rufina se quitó el delantal y salió rápido al porche. «Verónica, hija mía», exclamó radiante. Verónica, sonriendo, se lanzó a los brazos de su madrastra y luego a los de su padre. «Papá, te extrañé tanto». «Y yo a ti, hija», susurró él, abrazándola con fuerza. Tomás permanecía detrás de ellos, a un paso, con una sonrisa fría y ensayada. «Mamá, papá», dijo Verónica, algo cohibida. «Les presento a Tomás». «Mucho gusto», dijo Ricardo con amabilidad, extendiendo su mano grande. Tomás dudó un instante, pero terminó estrechándola apenas con las puntas de los dedos. «Igualmente», respondió de forma breve. Roy, que había estado sentado junto a los pies de su dueño, se puso tenso. El pelo del lomo se le erizó y de su pecho salió un gruñido bajo y de advertencia. «¿Qué te pasa, Roy?», se sorprendió Ricardo. «Ve a tu lugar. Tenemos visita». El perro retrocedió a regañadientes, pero sin quitarle los ojos de encima a Tomás, gruñendo por lo bajo. «¿Y este animal qué es?», preguntó Tomás con evidente repulsión, mirando al perro con desagrado. «Es Roy, nuestro guardián», explicó Ricardo con una sonrisa. «No le hagas caso, es tranquilo. Es la primera vez que reacciona así con alguien. ¿Será que tu perfume no le gustó?». Soltó una carcajada, dio una palmada en el hombro de Tomás y los invitó a todos a entrar. «Bueno, pasen, queridos invitados. La mesa está servida». Verónica suspiró aliviada y siguió a sus padres, mientras Tomás, con una sonrisa torpe, echaba un vistazo a la casa. Apenas cruzó el umbral, su expresión cambió. Era como si hubiera entrado en otra época, en un mundo ajeno y desconocido, y ese mundo le provocaba no curiosidad, sino una ligera molestia mezclada con desconcierto. «Pues, muy auténtico», murmuró Tomás con una sonrisa tensa en la que se notaba cierta condescendencia. Su mirada recorrió la habitación, el aparador viejo con tapetitos tejidos, el sillón forrado con tela gastada, y finalmente se detuvo en la mesa. Allí había un verdadero despliegue, aunque no del tipo al que él estaba acostumbrado. «¡Qué abundancia!», comentó, alzando las cejas. El tono era cortés, pero en su voz se percibía un rechazo mal disimulado, como si frente a él no hubiese comida, sino algo dudoso. «Adelante, Tomás, siéntate, no tengas pena», dijo Rufina con calidez, secándose las manos en el delantal y acercándole una silla. «Come, no lo desprecies. Todo es fresco, las verduras son del huerto, y el pescado lo trajimos esta mañana». Le sirvió con una sonrisa, poniendo comida en su plato. Pero Tomás solo la miró de reojo y frunció un poco la cara. «Gracias», dijo, apartando la cuchara. «Voy a pasar. Es que tengo una dieta especial. Pocos carbohidratos, nada de proteínas pesadas. Si se puede, preferiría un poco de pechuga de pollo hervida. Y tal vez una ensalada de aguacate, sin aceite». Rufina se quedó inmóvil, sin creer lo que oía. «¡Ay!», murmuró, desconcertada. «Eso no tenemos. Lo que ves es lo que Dios quiso dar hoy. El pescado está fresquito, Ricardo lo trajo al amanecer, sin nada artificial. Pruébalo, la carne es tierna, se deshace». Tomás dirigió la mirada al plato que estaba en el centro de la mesa. El pescado, entero y dorado, brillaba con una corteza crujiente, y desprendía un aroma delicioso a humo. Pero la cabeza con la boca abierta y la cola estirada le produjeron una repulsión casi física. «No, gracias, yo no tengo hambre. Tal vez solo un té. Negro, sin azúcar, si hay». En la habitación se hizo un silencio incómodo. Hasta las cucharas dejaron de sonar. Verónica, sentada a su lado,
Ni siquiera se atrevía a levantar la vista, movía el tenedor entre los trozos de papa, sintiendo como el rubor le quemaba las mejillas. Ricardo, al notar la tensión, intentó suavizar el momento. Bueno, Tomás, ya que estamos a la mesa, es hora de hablar en serio, dijo. Cuéntame, ¿qué planes tienen con nuestra Verónica? ¿Cómo piensan seguir? ¿Cuándo podremos conocer a tus padres? Tomás tomó la taza con desgana, bebió un sorbo, la dejó de nuevo en su sitio y midió cada una de sus palabras. Debajo de la mesa, Roy gruñó de forma baja, pero clara. El perro estaba sentado junto a los pies de su dueño, con el pelo erizado y la mirada alerta. Ricardo, dijo por fin Tomás, alargando las palabras. Todo esto, ¿sabes?, suena bastante anticuado. Vivimos en el siglo XXI. Todas esas reuniones de padres ya no se usan. Hizo una breve pausa, como si quisiera que sus frases tomaran peso en el silencio, y añadió con falsa despreocupación. Además, mis padres están muy ocupados ahora. Tienen un negocio relacionado con la medicina. Siempre están viajando, conferencias, foros, reuniones. Que si Zúrich, que si Dubái. Y ahora, creo, se están tomando un descanso en su villa en Cerdeña. Así que me temo que será difícil que vengan por el momento. ¿Cómo es eso?, murmuró Ricardo, desconcertado. ¿Y a la boda por lo menos vendrán? Tomás se encogió de hombros. No puedo prometerlo. Depende de su agenda. Pero tranquilos, son personas modernas, lo entienden todo. El padre frunció el ceño y bajó la mirada al plato. No lograba comprender cómo era posible no encontrar tiempo para la boda de un hijo. Así es, pensó con un suspiro pesado. Otros tiempos, otra idea de lo que es la familia. Intentando llevar la charla por un camino más tranquilo, carraspeó y dijo. ¿Y tú, Tomás, a qué te dedicas, además de viajar por el mundo? Tomás se irguió, levantando un poco el mentón. Invierto. En proyectos prometedores. Sobre todo en criptomonedas. Aunque dudo que eso les diga algo. Seguro que no, se rió Ricardo. Y yo, ya ves, todo sencillo, trabajo manejando un autobús, llevo a la gente por la ruta. También es una inversión en la seguridad de los pasajeros, guiñó un ojo a su esposa. Y mi Rufina es cocinera en el comedor de la escuela. Alimenta a los niños para que crezcan sanos y listos. Cada quien con su vocación. Tomás sonrió torcido. Muy instructivo. ¿Puedo dar un paseo por, digamos, su propiedad? Quiero ver un poco el ambiente local. A Rufina se le escapó una sonrisa, llamar propiedad a su patio casi daba risa. Pero al ver la mirada suplicante de Verónica, prefirió guardar silencio. Claro, vamos, te enseñamos, respondió ella con contención. Solo fíjate dónde pisas. Tomás salió al patio con aire de inspector, puso las manos detrás de la espalda y avanzó despacio entre los huertos. Todo en su postura, desde la cabeza inclinada hasta la ligera burla en la mirada, delataba a alguien acostumbrado a terrazas de mármol y jardines diseñados por profesionales. Así que, papas, un clásico, murmuró, observando los arbustos verdes con expresión de experto. Aunque claro, el camote sería mucho más saludable. Rufina caminaba detrás, con las manos apretadas en puños. En cada uno de esos huertos había dejado un pedazo de alma, cada brote lo había criado con cariño. Y este muchacho, que quizá en su vida había tocado tierra real, hablaba de lo beneficioso que es el camote y de tendencias agrícolas. A ustedes les convendría poner un invernadero, continuó él, de policarbonato, con riego por goteo y ventilación automática. Todo bien organizado. Estamos bien así, no aguantó más Rufina. La cosecha alcanza para nosotros y para ayudar a los hijos. Mira por dónde caminas, casi aplastas mis plantitas. Tomás bajó la mirada. De verdad, la punta de su zapato casi rozaba el tallo delgado de un pimiento sembrado el día anterior. Vaya cosa, son solo plantitas, bufó. Compren otras, yo las pago. Rufina palideció de indignación. ¿Tienes idea de cuánto trabajo hay detrás de eso? Su voz tembló. Rufina, no hace falta, dijo Ricardo en voz baja, acercándose, pero su esposa ya no escuchaba. Señora, ¿por qué grita así?, pronunció Tomás con frialdad,
alzando una ceja. ¿O cree que porque soy el novio de su hija tengo que andar de puntillas a su alrededor? Por cierto, es un honor para usted recibirme en su casa. ¿Qué? Exhaló Rufina sin creer lo que oía. ¿Mamá? Tomás. Basta, gritó Verónica, lanzándose entre ellos. Le temblaban las manos, el corazón le golpeaba en el pecho. Ya imaginaba cómo mañana correrían los rumores por el pueblo, cómo las vecinas murmurarían junto al pozo. ¿Vieron a Verónica? Otra vez vino con el de la ciudad. No aguantó ni una hora aquí. Las miradas envidiosas de hoy, cuando ella caminaba junto a Tomás, orgullosa y feliz, mañana se convertirían en sonrisas maliciosas. Verónica bajó los ojos para que nadie viera que las lágrimas ya le quemaban por dentro. Su ilusión de que al menos este hombre entendería que en la sencillez también hay dignidad acababa de hacerse polvo. Todo ocurrió tan de repente que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Y quien interrumpió aquella discusión, que se estaba calentando más cada segundo, ni siquiera fue una persona. Roy, el perro viejo, bonachón y fiel hasta el último aliento, había estado siguiendo a su dueña todo el rato sin quitarle la vista a Tomás. No había nada agresivo en su comportamiento, pero sí una tensión constante. Sentía que algo en ese hombre no iba bien, como si entendiera de puro instinto que podía causar daño. Y ahora, cuando la tensión llegó al límite, Roy pareció perder la paciencia. Su gruñido bajo, que un minuto antes sonaba como una advertencia, se convirtió de pronto en un ladrido feroz y agudo. Se lanzó de golpe, como si se hubiera olvidado de su cojera, y en el instante siguiente clavó los dientes en la pierna de Tomás, decidido, justo. Tomás pegó un alarido que hizo que hasta los pájaros, tranquilos hasta ese momento, salieran volando. Su voz se quebró en un falsete lamentable y lleno de pánico. «Quítenlo de encima». Ricardo reaccionó al instante, agarró al perro por el collar y lo apartó. Roy no forcejeó, ya había hecho lo que quería, solo gruñó con disgusto y se sentó a un lado, respirando con fuerza. La mordida era poca cosa, más simbólica que otra cosa, 2 agujeritos en la tela y un rasguño en la piel. Pero Tomás, al ver su pierna, reaccionó como si casi se la hubieran arrancado. «Esto es horrible. Necesito un médico ya. Una vacuna contra la rabia. Quiero una clínica de verdad. ¿Me oyen? ¿Dónde está el hospital aquí?», exclamó, apartando la pernera con histeria, como si enseñara una herida mortal. Rufina, que estaba al lado, no pudo evitar una sonrisa torcida. Cruzó los brazos y dijo con una calma helada: «No grites, pobrecito. En el campo pasa de todo, a unos los muerde un perro, a otros los pellizcan los gansos. Nadie se ha muerto por eso. Se te cura antes de la boda. Si es que llega a haber boda, claro». Tomás lanzó un chillido, saltando sobre un pie como si pisara brasas. «Perdónenme, pero yo no me quedo aquí». «Anda, muchacho, calma», intentó tranquilizarlo Ricardo, acercándose. «El perro se pasó, a cualquiera le puede pasar. Te llevo ahora mismo a la ciudad si estás tan nervioso. Allí encontramos un médico si hace falta». Tomás guardó silencio un instante, pensando en la propuesta, y miró al dueño de la casa con una pizca de esperanza. Este hizo un gesto con la mano y lo condujo hacia el garaje. «Vamos, el coche está aquí mismo». Cuando las puertas se abrieron, Tomás se quedó inmóvil. Frente a él había un coche viejo, la gran orgullo de Ricardo. El metal brillaba suavemente al sol, la carrocería relucía con una capa fresca de cera, pero la edad del vehículo era evidente. Tomás no dijo nada durante un buen rato, luego soltó una carcajada, alta y con un tono de desprecio abierto. «¿Hablas en serio? ¿Con este trasto? Ni por dinero me subo ahí». Sacó un moderno teléfono del bolsillo, tocó la pantalla varias veces y añadió con una calma claramente teatral: «Mi chofer viene por mí. No hace falta que te molestes». Después de eso, la casa quedó en silencio. Tomás, sentado en el porche, estiró la pierna y se la envolvió con un pañuelo limpio, suspirando de vez en cuando como si sufriera enormemente. Sus dedos se movían por la pantalla con impaciencia irritada, escribía a alguien, fruncía el ceño, soltaba una risa nerviosa. Verónica estaba a su lado, sin saber dónde poner las manos ni qué decir. Cualquier palabra parecía de más, cualquier movimiento fuera de lugar. Los padres se retiraron a la casa,
dejándolos solos. Pero no pasó mucho antes de que se escuchara el sonido de un motor en la entrada, grave y potente. Afuera se detuvo un todoterreno negro, impecable, con detalles cromados. De la cabina salió un hombre corpulento con una chaqueta oscura y un rostro serio, impenetrable. Verónica lo reconoció enseguida, era el chofer de Tomás, el mismo que siempre estaba cerca, aunque jamás intervenía. «Por fin», exclamó Tomás, poniéndose de pie de un salto a pesar de cojea un poco. «Vámonos». Verónica corrió hacia él. «Tomás, espera». «¿Y yo?». Él se giró, mirándola con cansancio y una condescendencia casi suave. «Quédate por ahora. Luego hablamos, ¿sí? Ahora no es el momento». Dicho esto, caminó rápido hacia el coche, se metió dentro, la puerta se cerró de golpe, el motor rugió, y en un segundo el todoterreno se alejó por el camino, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Más tarde, estaban sentados en la cocina. Ricardo rompió el silencio primero. Habló con voz suave, pero cada palabra llevaba un dolor de padre. «Hija, míralo bien. Él no es para ti. Es otro mundo, otras ideas. Todo lo nuestro le resulta ajeno. No come lo que comemos, le dan miedo los perros, se burla de mi coche. ¿Cómo vas a vivir con alguien así?». Verónica, pálida, con los ojos enrojecidos, negó con la cabeza. «No lo entienden. Él no es así. Solo no está acostumbrado. Tiene otra vida, otra educación. Pero es bueno, de verdad. Puede ser brusco, sí, pero tiene un buen corazón». «¿Buen corazón?», murmuró Rufina con una sonrisa amarga. «Ni siquiera te invitó a ir con él. Se fue sin mirarte. ¿Eso te parece bondad? ¿Eso te parece un hombre?». «Se asustó», respondió Verónica en voz baja, casi inaudible. «Por su salud. Todo pasó demasiado rápido». Pero ni ella misma creía lo que decía. Por dentro algo gritaba lo contrario. Sí, Tomás era guapo, exitoso, cuidado al detalle, como sacado de una revista. Y justamente eso fue lo que ella vio al principio, la posibilidad de escapar a otra vida, más brillante. Pero ahora, en esa cocina que olía a comida casera y sencillez, le quedó claro de repente que su mundo jamás la aceptaría. Y que tal vez se había equivocado al intentar unir dos mundos que nunca encajarían. Sus pensamientos se confundían, pero de pronto la memoria le trajo una imagen, su primer encuentro y como Tomás mencionaba de pasada a sus padres, Raúl y Rosalía. Siempre decía que estaban ocupados con un negocio médico muy importante y que no les gustaba hablar de su trabajo. «No les preguntes, bastante estrés tienen ya», le decía entonces, sonriendo con una perfección ensayada. Y ahora, por primera vez, Verónica entendió que detrás de esa sonrisa, detrás de su discurso brillante y su cortesía fría, se escondía una distancia que no se salvaba ni con amor ni con paciencia. El encuentro de Verónica con la familia de Tomás había ocurrido hacía muy poco, menos de un mes, pero el recuerdo de aquella noche aún la quemaba por dentro. Todo empezó con una invitación inesperada, tan cortés que era imposible rechazarla. Estaba frente a su casa, que en realidad no era una casa, sino un palacio oculto tras una cerca altísima. A través de las rejas de hierro se veían los faroles iluminando el camino empedrado y los árboles plantados en fila, idénticos, como soldados en un desfile. Al cruzar la entrada, Verónica se quedó inmóvil, incapaz de dar un paso más. Ante ella se extendía un lujo deslumbrante que casi la mareaba. El mármol bajo sus pies brillaba, las lámparas de cristal, enormes y pesadas, colgaban del techo reflejando mil destellos, y los cuadros enmarcados en oro la observaban con ojos ajenos. El aire olía a perfumes caros y a algo más, como si el lujo mismo tuviera un olor altivo. Verónica bajó la mirada hacia su vestido, sencillo, discreto, comprado con sus últimos ahorros. De pronto, todos sus esfuerzos por verse presentable le parecieron ridículos. En medio de tanta magnificencia se sentía una invitada accidental, casi una intrusa, una flor silvestre perdida en un invernadero lleno de orquídeas exóticas. Cuando los invitaron a la mesa, todo se volvió aún peor. El comedor enorme parecía sacado de una película antigua. La mesa, cubierta con un mantel impecablemente blanco, brillaba con cristal y plata. La vajilla no solo parecía cara,
sino consciente de su propio valor. Frente a cada persona había un auténtico arsenal de cubiertos, pinzas, cucharillas, cuchillos, tenedores de todas las formas y tamaños. Verónica los miraba sin entender cuál se usaba siquiera para la ensalada. Y entonces sirvieron ostras. En ese momento, algo dentro de ella se quebró. Miró confundida el plato, donde unas conchas húmedas y extrañas reposaban sobre una cama de hielo. El olor a mar y limón le hizo dar un vuelco al estómago. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué exactamente? ¿Cómo se comían? ¿Cómo no quedar en evidencia? Recordó que una vez, en la playa, había comido camarones. Entonces todo era fácil, con las manos, entre amigos, entre risas y viento. Pero ahora, bajo las miradas atentas de aquella gente, incluso respirar daba miedo. «Verónica, ¿pasa algo?», preguntó Rosalía con un tono dulce, la dueña de la casa. La joven dio un respingo. La mirada de la mujer era fría como el hielo en su copa. Sus ojos sonreían sin sonreír y sus labios apenas se movieron. «¿De verdad nunca has probado ostras?», lanzó una mirada fugaz a su hijo. «Tomás, tú recuerdas que siempre dije que tienen el sabor de la infancia». «Claro, mamá», respondió Tomás con una sonrisa. «Pero ya sabes, Verónica es una chica sencilla, no es de las que van a restaurantes franceses. Ella es más de papa», añadió con una burla disfrazada de broma. Raúl, el cabeza de familia, sentado al inicio de la mesa, emitió un sonido breve sin levantar la vista. Aquel gruñido, seco y corto, sonó como un sello de aprobación. Las mejillas de Verónica se encendieron. Sintió un nudo en la garganta. Todo dentro de ella se contrajo y solo deseaba que nadie notara cómo le temblaban las manos. «Perdón, necesito un momento», murmuró, aprovechando la ocasión para levantarse en silencio. El pasillo que conducía al baño era largo y frío. Entró, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Su respiración estaba agitada y las lágrimas empezaron a rodar solas por sus mejillas. No lloraba en voz alta, pero cada lágrima parecía confesar: «No pertenezco a este lugar». Para ellos no era más que un vacío, un episodio curioso, un accidente en la vida de su hijo. No una prometida, sino un capricho, un error. La puerta se abrió despacio y en el marco apareció una mujer con uniforme de trabajo. «Niña, ¿por qué lloras?», dijo con suavidad. Verónica levantó la vista. Era Sara, la encargada de la casa. Ya la había conocido antes de la cena. Había algo familiar en su rostro, algo sencillo y bondadoso. «Nada», exhaló Verónica, secándose las lágrimas. «Es solo que, no estoy acostumbrada». «No estás acostumbrada», repitió Sara con un suspiro. «Pues ¿quién estaría acostumbrado a una recepción así? No es la primera vez que ponen a prueba. Quieren ver si aguantas». Sara se acercó y le acomodó el cabello como lo haría una madre con su hija. «No les hagas caso. Cuando vuelvas, mantén la espalda recta. Sonríe y ya está». Le explicó qué tenedor usar para las ostras y qué pinzas eran para las langostas. Nada complicado. Verónica logró esbozar una sonrisa. «Gracias». «Ve», dijo la mujer, dándole un suave empujón. «Que vean que no te han asustado». Cuando Verónica volvió a la mesa, todas las miradas se dirigieron a ella. Se sentó con calma, tomó el tenedor adecuado y, fingiendo que todo le resultaba familiar, empezó a comer la ostra. Por dentro temblaba, pero por fuera era la imagen misma del autocontrol. Rosalía entrecerró los ojos. En sus labios apareció un gesto de descontento. Tomás se animó de pronto. «Esperen, quiero guardar este momento. Para el archivo familiar», dijo mientras sacaba la videocámara. «No estoy lista para que me graben», murmuró Verónica, desconcertada. «Tonterías, estás preciosa incluso sin prepararte», sonrió él, apuntándole con el objetivo. «Sonríe». Ella obedeció, aunque la sonrisa le costaba. En un extremo del salón estaba Sara. Sus miradas se cruzaron, y Verónica vio en los ojos de la mujer preocupación. Preocupación verdadera, humana. Más tarde, cuando sirvieron el postre, Sara se acercó al dueño de la casa. «Raúl, ¿me permite ausentarme un momento? Necesito ir con Miguel, ver cómo está». «Ve, Sara»,
asintió él con aire generoso, sin levantar la vista. Verónica sabía del niño. Su prometido le había contado alguna vez. La hija de la encargada había muerto en el parto, y el marido huyó en cuanto supo que el bebé había nacido enfermo. Desde entonces, la mujer quedó sola con su nieto en brazos. Miguel acababa de cumplir 8 años, pero mentalmente era un bebé. Trabajando en la finca, ella consiguió que el niño viviera allí mismo, en una casita para el personal. Los padres de Tomás lo llamaban caridad y se lo contaban a amigos y periodistas como si fuera un acto heroico. Ahora, al recordar aquella noche, Verónica entendía, sus propios padres no veían en Tomás solo a alguien de otro mundo, sino un abismo entero. En ese entonces, ella creía que el amor podía suavizarlo todo, pero el amor no es un puente cuando de un lado está una persona y del otro una muralla helada de orgullo. Salió al porche. Desde la esquina apareció Roy, el perro que su padre había recogido de la carretera. El animal se acercó y presionó su hocico contra su mano, como si pidiera disculpas. Verónica se arrodilló y lo abrazó, apoyando la mejilla en su pelaje que olía a hierba. «Bueno, Roy, ¿qué fue lo que hiciste?», susurró. «¿Y por qué te cayó tan mal él?». El perro no podía responder, solo gemía suavemente, mirándola con una mezcla de lealtad y culpa. Y de pronto Verónica sintió que ese ser, peludo y silencioso, estaba más cerca de ella que aquellos hombres y mujeres vestidos de oro y seda. Él era real, auténtico. Y allá, tras las paredes de la casa, quedaba un mundo brillante y falso al que ella jamás podría pertenecer. Esa noche, Verónica yacía despierta, incapaz de conciliar el sueño. Los pensamientos no la dejaban en paz. ¿Dónde estaba aquel chico que había conocido alguna vez? En su cabeza resonaba su voz. «Verónica, entiende, mis padres son otro mundo. No está bien visto decir que eres enfermera. Tienen sus propias normas, su gente. Si oyen la palabra hospital, enseguida piensan en cuidadores, cubetas, batas. No es la impresión que necesitamos. Será mejor decir que eres gestora de arte o, no sé, diseñadora de interiores. Suena más adecuado». Entonces ella estalló. «Yo solo trabajo y ayudo a la gente. ¿Qué tiene eso de vergonzoso?». «Claro que nada», respondió él rápidamente. «Solo entiende, ellos no lo comprenderán. No quiero que te miren por encima del hombro. Es una formalidad». En aquel momento ella le creyó. Quiso creerle. Quiso agradar. Pero ahora esas palabras resonaban dentro de ella como una herida amarga. Para no pensar en lo desagradable, Verónica intentó distraerse con otra cosa, aquel día en que se conocieron. El día del médico. Un día caluroso. El cielo, azul, el sol, generoso. Todo el grupo había salido a la orilla del embalse. Carne asada, canciones con guitarra, risas, un día raro en el que nadie pensaba en el trabajo. Pedro, el cirujano bromista, no podía pasar sin una broma. Había traído un maniquí viejo para practicar reanimación cardiopulmonar, al que todos llamaban con cariño Víctor. «Bueno, colegas, enviemos a Víctor de vacaciones», gritó, guiñando un ojo. «Que descanse un poco de nosotros». Sentaron al maniquí en una lancha inflable con forma de pato y, entre risas, lo empujaron hacia el agua. «Hombre al agua. Salven al náufrago», gritaba Pedro, agarrándose la cabeza con exageración. Verónica, riendo hasta las lágrimas, miraba como el herido de plástico avanzaba lentamente a la deriva. Y de pronto, el rugido de un motor. Desde detrás del cabo apareció una moto acuática blanca como la nieve. Sobre ella, un hombre de piel bronceada, en shorts elegantes y gafas oscuras, avanzaba a toda velocidad. Parecía salido de un anuncio, seguro de sí mismo, atractivo, con una ligera sonrisa. Más tarde ella sabría su nombre, Tomás. Él vio la lancha, giró el manillar de golpe y dirigió la moto acuática directamente hacia el que se hundía. «Aguanta, amigo. Te saco ahora mismo», gritó, sin imaginar que intentaba salvar un cuerpo de plástico. Todos se quedaron inmóviles, esperando. Al acercarse demasiado, Tomás intentó agarrar el maniquí con una sola mano y, en ese instante, la moto se inclinó. Un segundo después, tanto el rescatador como su víctima cayeron al agua con un chapuzón enorme. La orilla estalló en risas.
Verónica fue la primera en perder la compostura, se reía tanto que le dolía el estómago. Compañeros, parece que ahora tenemos 2 náufragos, anunció ella, sacudiéndose la arena antes de lanzarse al agua. Se acercó nadando, luchando por contener la risa. Suelta a Víctor, no sabe nadar, pero no se va a hundir, gritó. Tomás, con el pelo mojado pegado al rostro, la miró sorprendido, luego miró al maniquí. O sea que es una muñeca, alcanzó a decir, sin aliento. No es una muñeca, es nuestro estimado colega, declaró Verónica con solemnidad. Él se echó a reír, tosió un poco y se limpió los ojos. Su risa era contagiosa, limpia. Allí mismo, en el agua, empezaron a hablar. Más tarde él le pediría el número. Y Verónica pasó mucho tiempo sin poder borrar la sonrisa. Pensó que había encontrado a alguien con quien todo era fácil, divertido, como si el mundo se volviera un poco más amplio. Pero ahora, recostada en la oscuridad, comprendía que aquel chico que salió del agua con el maniquí en brazos y el que la grababa fríamente en vídeo frente a sus padres eran 2 Tomás distintos. La noche pasó casi sin sueño. Todo el tiempo soñó con Roy. No era el Roy cariñoso y fiel, sino uno tenso, alerta, como intentando advertirla. En la oscuridad, él se quedaba quieto, gruñía en voz baja y la miraba directo a los ojos. Verónica despertó con la sensación de que el perro quería decirle algo importante, pero no había logrado hacerlo. La mañana llegó gris. Afuera susurraba el viento y el té se enfriaba en la mesa. Rufina deslizó en silencio un plato de panqueques hacia su hija y Ricardo tomaba café en silencio, con la mirada clavada en la mesa. Ya tengo que irme, dijo Verónica en voz baja, levantándose. Espera, la detuvo su padre. Hoy salgo más temprano, el viaje está vacío. Te llevo hasta la ciudad. En el autobús viejo, que olía a gasolina y polvo, viajaron solos. Los rayos del sol entraban a través de las ventanillas sucias y la carretera se estiraba frente a ellos. Su padre guardó silencio un largo rato, y de pronto, habló sin mirarla. Cariño, perdona lo de ayer, ¿sí? No fue con mala intención. Es que todo esto no me da buena espina. Papá, está bien, respondió ella, cansada. Nadie tiene la culpa de nada. Puede ser, suspiró él. Pero tengo un mal presentimiento. Mira bien a tu prometido. Hay algo, no sé, resbaladizo. Verónica se giró hacia la ventana. Quería a su padre, pero sus palabras le dolieron. Todo dentro de ella se resistía, él no era así. Sin embargo, muy en el fondo, apareció una duda repentina, pequeña pero fría, como la primera gota antes de la tormenta. El camino hacia la ciudad se le hizo eterno, como si alguien hubiera estirado los minutos a propósito, obligándola a escuchar su propio eco. Afuera pasaban paradas vacías, arbustos mojados, algunos peatones solitarios, pero ella casi no los veía. Sus pensamientos vagaban, regresaban a la conversación con su padre, a la incomodidad de la mañana, a sus propias dudas. Cuando por fin el autobús se detuvo frente al edificio del hospital, respiró aliviada. El trabajo era el mejor modo de no pensar en lo personal. En el hospital se respiraba una atmósfera particular, inquieta, tensa, con un sabor a algo que estaba por suceder. Parecía que el aire mismo vibraba de nerviosismo. En la entrada, 2 auxiliares murmuraban con entusiasmo, alguien hojeaba a toda prisa el registro de procedimientos, otro llenaba informes. Apenas Verónica cruzó el umbral, Sofía, su mejor amiga y fuente eterna de novedades, se le acercó de un salto. Alegre, de cara redonda y con una sonrisa perpetua, Sofía tenía el don de contar incluso las malas noticias con un toque teatral. Verónica, por fin, susurró, agarrándola del brazo. ¿Tú lo intuías? Aquí está pasando cada cosa, madre mía. ¿Qué? ¿Otra vez dejaron a alguien en una camilla olvidada en el pasillo? Bromeó Verónica con cansancio, intentando sonreír. Peor. Inspección. Sofía puso los ojos en blanco. Imagínate, de la administración misma. Y no vinieron solo a revisar papeles, desde la mañana están revisando todas las listas de medicamentos. Sobre todo las de los de acción fuerte. Todos corren como locos, revisando ampollas, registros, inventarios. Verónica frunció el ceño. En el departamento hacía mucho que no había auditorías,
y cualquier aviso así daba un escalofrío. No había terminado de ponerse el uniforme cuando se acercó el director del área, un hombre alto, algo encorvado, con el rostro cansado de quien ha trabajado toda la vida sin creer ya ni en ideales ni en milagros. A su lado estaba un desconocido con un traje gris impecable, firme, concentrado, con una postura que delataba formación militar. «Compañeros, atención», dijo el director con voz grave, repasando con la mirada a las enfermeras y los médicos. «Tenemos una inspección programada. De la administración». Se volvió hacia el acompañante. «Este es Sebastián. Va a supervisar el proceso». El mayor asintió brevemente. Su mirada era tranquila, pero aguda. No ese control frío que solían usar los inspectores, sino una atención que parecía estudiar a las personas, no solo buscar fallos. «Les pido a todos que colaboren», añadió el director. Una insinuación clara, nada de comentarios ni improvisaciones. La inspección empezó. Verónica, observando el movimiento en el pasillo, notó sin querer lo preciso y metódico que era Sebastián. No se apresuraba, no hacía reproches bruscos, hablaba con calma, casi con cortesía, y aún así conseguía lo que necesitaba. En varias ocasiones ella sintió su mirada sobre sí, atenta, analítica, pero no profesional en el sentido frío. Había algo más, algo humano. La revisaron por encima, entraron a la sala de procedimientos, revisaron el registro, asintieron. Todo estaba perfecto. Cuando el mayor se alejaba, Verónica sintió una inquietud extraña, no de miedo, sino como si alguien hubiera mirado demasiado dentro de sus ojos. Un par de horas después, cuando la inspección terminó, el director la llamó. «Verónica, ven un momento», dijo desde su oficina. Ella entró. «Sí, jefe, ¿ocurre algo?» Él se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Tengo un favor para pedirte». A la habitación 8 ingresó una nueva paciente, una señora, se llama Susana. Necesita una vía y un procedimiento. «¿Y por qué yo?», preguntó Verónica, sorprendida. El director dudó un momento, como buscando las palabras. «Verás, Verónica», tosió ligeramente. «Las chicas, bueno, no quieren ir. Dicen que es una mujer rara. Que si es una bruja». «¿Una bruja?». Verónica alzó una ceja sin poder contenerse. «Bueno, algo así como una adivina. Pero tú eres una persona sensata, sin supersticiones. Te las vas a arreglar», dijo con alivio, dejando claro que le estaba pasando a ella el trabajo que las demás rechazaban. Verónica tomó la historia clínica y se dirigió a la habitación. La habitación 8 la recibió con una penumbra suave. En la cama junto a la ventana estaba sentada una mujer mayor, pulcra, con una bata limpia y el cabello largo y plateado recogido en una trenza apretada. Sus ojos eran sorprendentemente claros, azules, casi transparentes, de esos que se ven muy pocas veces. «Hola, Susana», dijo Verónica con suavidad. «Soy la enfermera, Verónica. Voy a ponerte la vía, ¿de acuerdo?» «Hola, querida», sonrió la anciana. «Verónica, entonces. Bonito nombre. No me tengas miedo, no muerdo. La gente inventa cada cosa, que si traigo desgracias. Y yo lo único que hago es leer las cartas y dar un consejo cuando me lo piden. Nada más». Verónica le respondió con una sonrisa, aunque algo dentro de ella se tensó sin querer. Preparó la perfusión con habilidad, desinfectó la piel del brazo y tomó con cuidado la mano de la mujer. Su piel era fina, casi transparente, y fría. En el instante en que los dedos de Verónica rozaron la vena, la anciana se estremeció de pies a cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios palidecieron. «¿Se siente mal?», preguntó Verónica asustada, lista para retirar la aguja. «Suave», susurró Susana. «No te muevas». No miraba a Verónica, sino a través de ella, hacia algún punto vacío. Su voz se volvió sorda, como venida de muy lejos. «Hay desgracia sobre ti, niña. Una desgracia grande». Verónica se quedó inmóvil. «¿Qué desgracia?». La adivina logró enfocar la mirada, como si regresara de otro lugar. «Cuídate. Y teme a las paredes blancas». La habitación pareció enfriarse. Verónica asintió de forma automática,
intentando que no se notara su desconcierto. Está bien, Susana. Voy a tener cuidado. Ahora por favor, no te muevas. Colocó la aguja, fijó el apósito y salió, sintiendo un escalofrío desagradable recorrerle la espalda. Mientras tanto, en el hospital ya se comentaban los sucesos de la mañana. En una mesa estaban 3 médicos, el cirujano, el traumatólogo y el mismo Pedro, a quien Verónica conocía como un bromista incorregible. «Oye, Pedro, ¿tú entendiste qué fue eso?», protestaba el cirujano. «¿Inspección de medicamentos? Vamos, por favor. Aquí hasta una cucaracha en la farmacia sigue el reglamento». «Eso es», murmuró el traumatólogo. Ese Sebastián no estaba mirando ampollas. Observaba a la gente. Listas, caras, como si buscara a alguien en particular. Pedro movió la cabeza con seriedad poco habitual en él. «Yo también lo noté. Esto no va de medicamentos. Huele a algo serio». En la hora del almuerzo, Verónica, escondida en un consultorio vacío, sacó el teléfono y marcó el número de Tomás. «Hola», respondió él en voz baja. «Oye, quería disculparme por lo de ayer. Por Roy y todo eso». «Deja eso», se rió él. «Fui a la clínica, ya me pusieron la vacuna contra la rabia, todo bien. Mi marca quedó. Así que puedes decirle a tu héroe de padre que la demanda contra su perro queda cancelada». Hablaba con ligereza, en broma, pero algo pinchó dentro de Verónica. Quiso sonreír y no pudo. «Gracias», murmuró. No sabía dónde meterme de la preocupación. «Y yo, por cierto, estoy preocupado por otra cosa», dijo Tomás con picardía. Su voz sonó casi conspiradora, como si fuera a darle una noticia especial. «Tengo algo que contarte. Hoy mis padres celebran su aniversario de bodas. Y te esperan a ti en la cena». Verónica se desconcertó. «¿Hoy?», repitió, como si no lo hubiera oído bien. «Tomás, ¿de verdad? Estoy en turno, no tengo vestido ni regalo. Es todo tan repentino». Él no la dejó terminar. «Nada de excusas», dijo con seguridad, incluso con un punto de firmeza. «Paso por ti después del trabajo. En el camino compramos lo que haga falta, vestido, regalo, todo. Mamá dijo que si no vienes, se lo tomará en serio. Quiere disculparse por cómo se comportó la última vez. Dice que estuvo demasiado fría contigo». Era imposible negarse. Y siendo sincera, tampoco quería. Algo en lo más profundo de Verónica temblaba de alegría, emoción y esperanza. Entonces sí la aceptaban. Querían verla. No les era indiferente. «Está bien», dijo ella en voz baja, sintiendo como las comisuras de los labios se le curvaban solas en una sonrisa. «De acuerdo». Al colgar, Verónica recordó de golpe las palabras de la adivina. «Teme a las paredes blancas». Frunció el ceño, pero luego se rió de sí misma. ¿Qué paredes blancas? La casa de los padres de Tomás era de un tono dorado cálido, nada blanca. Y además, ya estaba bien de tonterías. Alejó la idea inquietante, intentando no darle importancia a supersticiones sin sentido. Mientras tanto, lejos de la ciudad, en la aldea donde ella había crecido, su perro Roy se despertó sobresaltado en la caseta. Se levantó, tensó las orejas y aulló lastimosamente, como si hubiera sentido algo malo. Después empezó a correr por el patio, inquieto, gimiendo y mirando hacia el camino por donde esa mañana se había ido el autobús con su dueña. A la entrada salió Rufina, la madre de Verónica. «¿Qué te pasa, Roy?», frunció el ceño al ver al animal alterado. «¿Te volviste loco o estás sintiendo una desgracia?». El perro, gimiendo en voz baja, se sentó junto al portón sin apartar la mirada del camino. Mientras tanto, en el área de cirugía, la vida seguía como siempre. Las habitaciones se llenaban de murmullos, voces de pacientes, olor a antiséptico y a café. Todo transcurría con normalidad. Los médicos firmaban historias clínicas, las enfermeras iban de un lado a otro con las carretillas, las auxiliares limpiaban barandillas y ventanas. Verónica, respirando hondo un segundo, compartió la noticia con Sofía. «¿Te imaginas? Tomás me invitó al aniversario de boda de sus padres», dijo con la voz temblorosa de emoción. Sofía abrió los ojos de par en par y hasta dio un aplauso.
No puede ser. Verónica, esto es una bomba. ¿Entiendes lo que significa? Te aceptaron, dijo abrazando a su amiga con alegría. Después de todo lo que pasaste, te mereces un poco de felicidad. Verónica sonrió, aunque en el fondo de su mirada apareció una sombra. Sofía conocía casi todos los detalles de su historia. Tiempo atrás había tenido un novio que desapareció en cuanto supo que Verónica esperaba un hijo. Y luego ocurrió lo peor, un aborto espontáneo, la reanimación, una semana entre la vida y la muerte. Todo aquello dejó una marca profunda, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Y ahora no sé, suspiró Verónica, qué regalarles. Los padres de Tomás lo tienen todo. No le des tantas vueltas, dijo Sofía con un gesto. Compra algo para la casa. Algo elegante y neutro, como un jarrón o un cuadro. Eso siempre queda bien. Lo importante es que tenga buen gusto. Después del turno, Verónica salió casi corriendo del hospital. En la entrada la esperaba Tomás, en su todoterreno negro, impecable, seguro de sí mismo, con una sonrisa radiante. Aquí está mi belleza, dijo abriéndole la puerta. Estaba inusualmente animado, hablaba rápido y de vez en cuando atendía llamadas. Sí, todo según lo planeado, decía al teléfono. Ya casi llegamos. ¿Con quién hablas?, preguntó Verónica, frunciendo ligeramente el ceño. Con los organizadores, respondió él con indiferencia. Mis padres quieren dar una pequeña sorpresa a los invitados. En el camino pasaron por una boutique elegante. Verónica caminaba entre las perchas algo perdida, sin saber qué elegir, hasta que Tomás tomó un vestido del colgador, seda, de un color profundo como el cielo nocturno. Caía con suavidad, como si reflejara la luz de la luna. Pruébatelo, dijo. Es para ti. Verónica se miró al espejo y no se reconoció. Tomás, es demasiado caro, susurró. Para ti no escatimo en nada, respondió él sin dudar. Después fueron a un anticuario, donde eligieron juntos el regalo, un jarrón de cristal pesado y delicado, parecido a un bloque de hielo atrapando destellos de sol. Cuando llegaron a la casa de Tomás, la mansión resplandecía. A través de las ventanas se veía una luz cálida y sonaba música suave. En la puerta los recibieron Rosalía y Raúl. Ambos sonreían ampliamente, casi deslumbrantes, pero había algo un poco forzado en su entusiasmo, como si intentaran demostrar más alegría de la que realmente sentían. Verónica. ¡Qué alegría tenerte aquí!, exclamó Rosalía abrazándola. Pasa, cariño, esta es tu casa. Verónica sonrió, aunque su mirada recorrió el interior sin querer. Todo estaba demasiado silencioso. No había invitados. ¿Y los demás?, preguntó con cautela. ¿No era hoy el aniversario? Decidimos celebrarlo solo en familia, respondió la anfitriona. Queríamos un momento tranquilo y acogedor. Verónica asintió, aunque la inquietud no la abandonaba. Más tarde, cuando los hombres empezaron a hablar de asuntos de trabajo, ella salió a la terraza para tomar un poco de aire fresco. Allí, en la oscuridad, su mirada se detuvo en la ventana de la pequeña casa del servicio. Detrás del cristal estaban Sara y el pequeño Miguel. Solo observaban la casa iluminada, y había tanta tristeza en sus ojos que Verónica sintió un nudo en el pecho. Y luego, durante la cena, todo se volvió aún más extraño. Raúl, sonriente, se dirigió a ella. Verónica, ¿Tomás dijo que trabajas como enfermera? Verónica se tensó un poco, sorprendida por la pregunta. Sí, así es, respondió, mirando con cierta inseguridad al futuro suegro. ¿Y por qué no lo mencionaste la vez anterior? Habló con un tono aparentemente amable, pero con un matiz inquisitivo. Tomás la animó con la mirada, como diciendo que no se preocupara. Rosalía y yo también somos médicos, continuó Raúl. Bueno, en el pasado. Cirujanos. Pasamos media vida operando y luego nos dedicamos al suministro de equipos. Para ser sincero, el negocio es mucho más rentable que el quirófano. Verónica se relajó un poco y la conversación fluyó mejor. Contó algunos casos divertidos del hospital, como los pacientes confunden pastillas, como un señor se metió en la boca un bolígrafo pensando que era el termómetro. Mencionó incluso a la paciente de hoy, la adivina, y su extraño aviso. Todos en la mesa rieron con cortesía.
Por cierto, ya que hablamos de medicina, dijo Raúl como si fuera un detalle sin importancia mientras le servía champán. Interés profesional, simplemente. Dime, Verónica, ¿cuánto mides y cuánto pesas? Ella lo miró sorprendida y le dio sus datos sin entender a dónde quería llegar. Excelentes parámetros, asintió él. ¿Y tu grupo sanguíneo? Ella respondió. Perfecto, dijo con una leve sonrisa. ¿Y enfermedades crónicas, alergias, operaciones? Verónica frunció el ceño. Me hice un chequeo hace poco, todo bien. Pero, ¿por qué lo pregunta? Costumbre, respondió con suavidad. Un médico siempre recopila antecedentes. Debemos saber qué genética heredarán nuestros futuros nietos. Verónica sonrió, aunque por dentro sintió confusión. Mientras tanto, en la tranquila aldea donde hasta el viento parecía adormilado, empezó a suceder algo inquietante, como si la naturaleza misma percibiera un peligro que se acercaba. Roy, el fiel guardián y orgullo de la familia, llevaba toda la tarde comportándose de modo extraño. Corría por el patio, gruñía con nerviosismo, a veces gemía, y de pronto lanzaba un aullido tan agudo que ponía la piel de gallina. Parecía sentir algo que las personas aún no podían percibir. Rufina, al escuchar ese aullido largo y desgarrador, miró por la ventana. «Ricardo, Roy se escapó», exclamó, sin creérselo. Vieron en silencio cómo su perro, tomando carrera, saltó la valla con una fuerza increíble. Su silueta quedó un instante iluminada por la farola y luego desapareció al otro lado del camino, perdiéndose en la noche. Al mismo tiempo, lejos del pueblo, en un comedor acogedor, sonaban risas suaves y tintineaban copas. Verónica, radiante, estaba sentada ante la mesa de celebración. Sus mejillas ardían, quizá por el champán, quizá por la emoción. «Verónica», dijo Rosalía con un tono solemne, inclinándose hacia ella. «En honor a este día tan especial, y espero, a la futura unión de nuestras familias, quiero darte un regalo que significa mucho para nosotros». Abrió una cajita de terciopelo. Dentro había un broche delicado, antiguo, de platino, incrustado con pequeños diamantes de una pureza deslumbrante. Las piedras brillaban bajo la luz de la lámpara como si estuvieran vivas. «Es una reliquia familiar», continuó Rosalía, con esa clase de orgullo propio de quienes valoran profundamente sus tradiciones. «Se transmite por la línea femenina, de generación en generación. Y me encantaría que hoy te lo pusieras». Conmovida, Verónica tomó el broche. Resultó sorprendentemente pesado y frío. Sonrió sin querer, dispuesta a prenderlo en el vestido, pero de pronto se estremeció. ¡Ay!, se le escapó. Miró su dedo, una diminuta gota de sangre apareció en la piel. En la parte trasera del broche, hábilmente escondida en el diseño, había una pequeña aguja apenas visible. Verónica levantó la mirada, mostrando sorpresa y una ligera incomodidad. Rosalía seguía sonriendo con dulzura, pero en su expresión asomó un destello depredador. Verónica miró a Raúl. El excirujano, sentado enfrente, la observaba con demasiada atención. En sus labios había una extraña mueca y en sus ojos una sombra fría, casi inhumana. El mundo se inclinó. La habitación empezó a desdibujarse. Lo último que sintió fue un sabor metálico en la boca y un zumbido creciente en los oídos. Luego todo se volvió oscuro. Noche. Por la carretera, iluminada por los faros, corría un perro de pelo desordenado. Su pata, alguna vez fracturada, temblaba de dolor, pero él no reducía la velocidad. A cada minuto avanzaba más rápido, como si un demonio lo empujara hacia adelante. Los coches le pitaban, los conductores gritaban, pero él no escuchaba nada, solo el llamado interior. Roy lo sentía. Su dueña estaba en peligro. Y él corría hacia donde el corazón le decía que debía estar, junto a ella. Lo primero que atravesó la oscuridad fue un sonido. Un pitido agudo, insistente, dolorosamente familiar, como si un monitor médico estuviera justo al lado. Verónica abrió los ojos con esfuerzo. Un techo blanco. Paredes blancas, casi cegadoras. Frío. Olor a antiséptico. Parpadeó varias veces sin entender dónde estaba. Un hospital. ¿Pero cómo? Los últimos recuerdos subieron a la superficie.
pesados, confusos, la sonrisa de Rosalía, el brillo del broche, un pinchazo en el dedo. Después, solamente oscuridad. Intentó moverse y comprendió que no podía. Sus brazos y piernas estaban sujetados con correas. Suaves, pero firmes. En su dedo parpadeaba un sensor, y en su brazo el manguito del tensiómetro se inflaba y se desinflaba a intervalos regulares. La habitación parecía muerta. Sin flores, sin visitas, sin señales de cuidado. Solo vacío. En un rincón vibraba un aparato enorme, un monstruo médico lleno de tubos y monitores. Metal, luz fría. Y de pronto, la comprensión. Un sistema de extracción de células madre de la médula ósea. Un escalofrío le recorrió la espalda. El corazón se hundió. El miedo la cubrió como una ola helada. No era una paciente. Era una donante. Una prisionera. Un recurso. La puerta chirrió. Verónica cerró los ojos por instinto. Pasos. Vaya, belleza, ¿ya despiertas? Sonó una voz conocida. Raúl. Demasiado animado. Demasiado tranquilo. Descansa, dijo casi con ternura. Vas a necesitar fuerzas. Se quedó un momento a su lado, luego sacó su teléfono. Verónica contuvo la respiración. Habla Raúl, dijo con tono uniforme. Informen al señor que el material está listo. Coincidencia perfecta. Sí, está sana. No, ningún riesgo. El procedimiento será estándar. Para ella todo terminará sin consecuencias, como mucho un malestar leve. Sí, mantenemos la misma cifra. El mensajero mañana. Verónica sintió que algo se rompía dentro de ella. Ahora todo tenía sentido. La familia de Tomás no era lo que aparentaba. Ellos comerciaban con vidas ajenas. Con vidas robadas. Y Tomás, su prometido, solo era la carnada. Un perro de caza obediente, llevando a la víctima a la casa de los verdugos. Entró Rosalía. En su rostro había una sonrisa satisfecha. ¿Y bien, nuestro angelito duerme?, preguntó con un tono casi cantado. Todo va según lo previsto, respondió Raúl. El cliente está contento. Perfecto, murmuró ella con una sonrisa depredadora. Hay que admitir que Tomás se esmeró esta vez. Una joya, parámetros ideales, salud fuerte, grupo sanguíneo. Se acercó más y miró el rostro de Verónica. Ya te lo dije. Mi método es impecable. ¿Para qué arriesgarse secuestrando gente en la calle? Mucho más práctico cuando vienen solas, confiadas, enamoradas, ingenuas. Un poco de sedante, un poco de estimulante para activar la liberación de células madre, y ya está. Por la mañana despertará en su casa sin recordar nada. Y nosotros, más ricos. Mi esposa es un genio, sonrió Raúl. Voy a preparar los fármacos. Empezamos en 1 hora. Sobre la ciudad ya clareaba el amanecer. A través de la neblina, cojeando, llegó hasta el hospital donde trabajaba Verónica el perro Roy. Cubierto de barro, se sentó frente a las puertas automáticas. Alzó la cabeza hacia el cielo y lanzó un aullido largo, desgarrador, como llamando al mundo entero en busca de ayuda. La mañana empezaba como siempre. Médicos, enfermeras y auxiliares se apresuraban a entrar, medio dormidos, con termos de café y bolsas en las manos. Pero aquel día, en la entrada del hospital, los esperaba una escena extraña y perturbadora. Justo frente a la puerta, inmóvil, estaba sentado un perro enorme, desaliñado, sucio, con el pelaje opaco. Permanecía allí, como un guardián, sin dejar que nadie se acercara. Dios mío, ¿qué criatura es esa?, murmuró una enfermera, retrocediendo. ¿Y de dónde salió?, gruñó uno de los camilleros, intentando rodear al animal. Se abrió la puerta del despacho del director. ¿Qué escándalo es este a primera hora?, preguntó Xavier, molesto. Se asomó, frunció el ceño. ¿Y ese animal? ¿Por qué no lo han retirado todavía? ¿Dónde está el conserje? Dando la vuelta a la esquina apareció el anciano encargado, cojeando. Ya voy, refunfuñó. Vamos, fuera. Aquí no tienes nada que hacer. Levantó la escoba para espantarlo, pero el perro ni se movió. Solo alzó el hocico y gruñó. El sonido fue tan bajo y amenazante que el hombre dio un paso atrás.
Habrá que llamar a la perrera, gritó por encima del hombro, sin perder al animal de vista. El director apretó los labios, aceptando que el viejo tenía razón. Está bien, llama. Lo que nos faltaba, pacientes mordidos en la puerta. Pero antes de que alguien hiciera algo, un coche plateado se detuvo frente al hospital. De él bajó un hombre con uniforme policial. Era el mismo mayor que había estado allí hace poco para una inspección. Solo venía a recoger unos documentos, pero al ver al perro en la entrada, se quedó paralizado. El animal levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron por un instante. Bolívar, respiró Sebastián, como si no pudiera creerlo. Se acercó despacio y su voz tembló. Bolívar, ¿eres tú? El perro dejó de gruñir. Su cola se movió, sus ojos se suavizaron y de repente, soltó un gemido alegre antes de lanzarse hacia él. Se restregó contra sus piernas, moviendo la cola con fuerza, como si por fin encontrara a su dueño perdido. Bolívar, estás vivo. Sebastián se agachó y abrazó al animal. Te estuve buscando por todas partes. Xavier salió al porche. Sebastián, ¿conoces a este perro? El mayor levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, algo casi inaudito en un hombre de su rango. Claro que sí. Es el perro de mi amigo, el que falleció. El director se puso serio. ¿El que murió atropellado? El mismo, confirmó Sebastián. Él estaba paseando con Bolívar aquel día. Después del accidente, el perro desapareció. Pensamos que había huido. Lo buscamos en refugios, en clínicas, nada. Y resulta que estaba aquí. Xavier vaciló. Qué raro. ¿Cómo habrá llegado? Sebastián se levantó, acariciando el lomo del perro. Mi amigo estaba investigando un caso delicado, dijo en voz baja. Algo relacionado con tráfico ilegal de órganos. El director arqueó las cejas. ¿Con qué? Con una red clandestina, explicó Sebastián. Últimamente aparecían casos extraños, jóvenes sanos que decían perder la memoria por unas horas. Y luego descubrían marcas de punción en sus cuerpos. Como si alguien les hubiera extraído médula ósea en secreto. Mi amigo creía que había encontrado una clínica ilegal. Y una semana después lo atropellaron. Oficialmente fue un accidente. Caso cerrado. Pero yo decidí continuar. Bolívar, como si entendiera la conversación, de pronto se puso alerta. Ladró corto, se apartó y dio unos pasos hacia la carretera. Luego miró de nuevo a Sebastián. Parece que te está llamando, murmuró Xavier. El mayor apretó los labios. Lo siento, Xavier. Los documentos los recojo después. ¿A dónde vas? No lo sé. Pero creo que Bolívar quiere mostrarme algo. Sebastián siguió al perro. Caminaron durante mucho rato, avanzando por calles matinales aún cubiertas de niebla fría. La ciudad empezaba a despertar. Bolívar se movía deprisa, como si conociera el camino. Se detenía en los cruces, esperaba a que Sebastián lo alcanzara y volvía a echar a correr. 20 minutos después llegaron a un edificio antiguo de ladrillo gris. En la pared quedaban las marcas de un rótulo retirado, donde alguna vez se leía, Clínica de Salud Reproductiva. El perro corrió hasta la puerta metálica y empezó a arañarla, gimiendo. Sebastián se tensó. El edificio parecía abandonado, pero desde dentro se escuchaba un zumbido tenue, como de equipos en funcionamiento. Pulsó el timbre. A los pocos segundos se oyó un clic y la puerta se abrió apenas. En el marco apareció un guardia. ¿Qué quieres?, soltó con brusquedad. Ver el lugar, respondió Sebastián con calma. Estoy pensando alquilarlo. Está vacío, ¿verdad? El guardia lo analizó con desconfianza. Cerrado. Hay obras. Lárgate. Intentó cerrar de golpe, pero Sebastián metió el pie. Te dije que quiero ver el interior, dijo con firmeza. En ese instante Bolívar, que estaba detrás, se lanzó adelante y, gruñendo, atrapó la pierna del guardia entre los dientes. El hombre gritó, retrocedió tambaleándose y se metió dentro. Bastó con eso, la puerta quedó abierta. Sebastián entró al pasillo mientras sacaba su identificación del bolsillo. Avanzaba rápido, abriendo una puerta tras otra. Desde el fondo del edificio se oyó un quejido apagado,
femenino. Sebastián corrió hacia allí. Irrumpió en un quirófano y se quedó helado. En la camilla, conectada a los aparatos, estaba Verónica. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados. Junto a ella estaba Raúl, con guantes estériles y una aguja larga en la mano. «Manos arriba», gritó Sebastián. Raúl dio un respingo, bajó la aguja y se dejó caer en una silla. En sus ojos había cansancio y resignación. Una hora después, el edificio estaba lleno de movimiento, peritos, médicos, investigadores. Todas las salas rebosaban equipos, soluciones, tubos de ensayo, expedientes de pacientes. Rosalía y Raúl se sentaban en silencio en despachos distintos. «Sí, lo hacíamos», dijo Raúl con frialdad durante el interrogatorio. «Pero entiéndelo, no retirábamos órganos. Solo tomábamos lo que el cuerpo puede regenerar, células madre. Ayudábamos a la gente. Salvábamos vidas». «Por dinero», lo interrumpió Sebastián con dureza. «Y sin el consentimiento de quienes donaban. Eso no es medicina. Es un delito». El hombre se encogió de hombros. «Es un negocio. Científico, moderno, rentable. ¿Por qué debería trabajar por migajas si puedo tratar a quienes están dispuestos a pagar?» Sebastián apretó los puños. Secuestraban personas. Les inyectaban medicamentos. Les borraban la memoria. Les quitaban el derecho a decidir. ¿Y lo llamas negocio? En la sala contigua interrogaban a Tomás. Cuando llevaron allí a Bolívar, el chico palideció. «No, quítenlo. Quiten a ese perro», gritó, pegándose a la pared. «Lo diré todo, solo sáquenlo». Sebastián arqueó una ceja. «¿Qué pasa, Tomás?», dijo con calma mientras sujetaba al perro por la correa. «¿Te recuerda a alguien?». Bolívar estaba delante de Tomás. Su pelaje erizado, sus ojos ardían de rabia y dolor. Un gruñido grave crecía en su pecho, tan tenso que parecía vibrar el aire. No apartaba la mirada del chico, el mismo que había estado al volante aquella noche. Lo reconocía. Sin error. El olor, la respiración, el movimiento más mínimo. Una memoria grabada en sangre y huesos. «Yo no quería», soltó Tomás. La voz le temblaba, los ojos buscaban desesperadamente una salida que no existía. «Me obligaron. Mis padres, fueron ellos», balbuceó con pánico. «Dijeron que ese policía estaba demasiado cerca, que había que deshacerse de él antes de que fuera tarde. Yo solo me puse al volante, lo seguí desde su casa. Él cruzaba la calle, estaba oscuro, solo las farolas parpadeaban. ¿Iba con el perro?». Apreté el acelerador. Tomás se cubrió la cara con las manos. «Pensé que los dos estaban muertos». Bolívar seguía gruñendo, pero ahora en su sonido había algo más, no furia, sino tristeza. Como si él también entendiera que la verdad, al salir a la luz, olía a muerte y a traición. Verónica estaba sentada en el despacho de Sebastián, envuelta en una manta suave. La taza de té caliente le calentaba las manos, y el toque dulce parecía devolverla a la vida. Sus ojos seguían cansados, pero tranquilos, por primera vez en mucho tiempo. El mayor estaba de pie junto a la ventana, mirando el asfalto mojado por la lluvia, y hablaba en voz baja. «Así fue la historia, Verónica». En su voz había cansancio, pero también alivio. La inspección en la clínica solo era una excusa. En realidad no buscábamos errores en los documentos, sino a quienes estaban detrás de la red clandestina de trasplantes. Sospechábamos que alguien del personal podía colaborar con ellos. Pero resultó que el hospital no tenía nada que ver. Hizo una pausa y la miró. «Y quienes nos llevaron hasta los culpables fueron Bolívar. Después del accidente, parece que se arrastró hasta el borde de la carretera y se escondió entre los arbustos, herido, casi sin fuerzas. Y, por lo visto, fue tu padre quien lo recogió entonces. Y luego, casi como un milagro, el perro me encontró. Y me llevó hasta ti». Sebastián sonrió con calidez. «Te salvó la vida, Verónica». Ella levantó la mirada hacia él. «Y tú me salvaste», respondió en un susurro. «Los dos me salvaron». Pasó una semana. Verónica volvió al hospital, esta vez como médica, no como paciente.
Lo primero que hizo fue ir a la habitación de Susana, la adivina. La mujer la recibió con una sonrisa y le tendió la mano. Bueno, dijo con suavidad. Ya te lo había advertido, cuídate de las paredes blancas. Pero me alegra que todo haya salido bien. Gracias, murmuró Verónica, apretando su mano. Tenías razón. La adivina soltó una risa leve, un poco ronca. Y ahora veo a un hombre con uniforme a tu lado. Y felicidad, mucha, de verdad. Que el destino sea bueno contigo, Verónica. Que todo se acomode. Verónica sonrió y salió de la habitación con el corazón ligero. Su siguiente destino fue un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Allí vivía Sara, la ex empleada de la familia de Tomás. Ella criaba a su nieto, el pequeño Miguel, a quien la policía había sacado de aquella casa maldita tras el arresto de los médicos. Cuando Verónica cruzó el umbral, la anciana se sonrojó y con manos temblorosas se secó las lágrimas. Perdóname, Verónica, su voz se quebraba. Yo lo sabía todo. Pero ellos me amenazaron. Me dijeron que si decía una palabra, mandarían a Miguel a un internado para niños enfermos. Tenía miedo, solo quería protegerlo. Verónica se acercó y la abrazó. No la culpo, respondió con suavidad. Desde entonces, Verónica iba a visitarlos a menudo. Miguel se apegaba a ella como una flor al sol. Le tomaba la mano, le enseñaba sus dibujos, con los ojos brillantes. Verónica, mira. Estos somos tú y yo. Y aquí está la abuela. Y aquí mi papá. Y cada vez que veía aquellos dibujos infantiles, Verónica sentía que, muy dentro de ella, nacía algo que nunca antes había sentido. Una tarde, cuando el niño ya dormía, Sara llamó a Verónica a la cocina. Verónica, empezó en voz baja, tengo que decirte algo. Prométeme que no te asustarás. Verónica se tensó un poco, pero asintió. Tengo cáncer. Etapa final. Los médicos dijeron que queda muy poco tiempo. La mujer la miró con súplica. Te lo ruego, no abandones a Miguel. No tiene a nadie más que a ti. Verónica guardó silencio, sintiendo que un nudo le cerraba la garganta. Luego tomó su mano. Te lo prometo, dijo en voz muy baja. No estará solo. Y poco después, tal como había predicho Susana, todo cambió en la vida de Verónica. Sebastián apareció con un ramo de rosas. Sofía, su compañera de trabajo, al verlo solo le guiñó un ojo, y riendo, levantó el pulgar. Parece que a alguien no solo le va bien en la carrera, bromeó cuando la puerta se cerró detrás de Verónica. Tras aquel caso tan conocido, ascendieron a Sebastián y ahora dirigía el departamento. Pero lo más importante era que entre él y Verónica había nacido un sentimiento. Su relación creció, paseos, cine, conversaciones hasta el amanecer y luego simplemente silencio, cuando las palabras ya no hacían falta. Verónica, por primera vez en su vida, se sentía protegida. Una noche, mientras la sostenía de la mano, Sebastián dijo: Verónica, quiero conocer a tus padres. Y llevaremos con nosotros a Miguel. Le vendrá bien respirar aire del campo. Cuando el viejo coche de Sebastián entró en el patio, Ricardo ya estaba esperando junto a la verja. Del auto salió un hombre alto, con uniforme, mirada franca y paso seguro. Extendió la mano, y sonriendo, se presentó. Sebastián, encantado de conocerte. El padre de Verónica se iluminó. Y esa misma noche, sentado en la cocina, le dijo a su hija: Bueno, ahora sí estoy tranquilo. Ya lo dicen, Dios quiere las cosas de 3 en 3. El primero es un error, el segundo una prueba y el tercero es el destino. La boda se convirtió en todo un acontecimiento para el pueblo. Celebraron a lo grande, con canciones y bailes hasta el amanecer. Ricardo miraba a su hija, radiante con su vestido blanco, a su yerno, serio pero feliz, y a Miguel, que reía sin parar y que ahora llamaba mamá a Verónica. Y nadie se atrevió nunca más a murmurar a sus espaldas que Verónica era una fracasada. Al contrario, todos hablaban con admiración de su camino. Y unos meses después, cuando bajo el vestido ligero de Verónica empezó a notarse la curva de su vientre, todos entendieron que su felicidad apenas comenzaba. Llevaba en el corazón al hijo del hombre al que amaba con toda el alma. Y la vida, por fin,
dejó de ser una lucha para convertirse en un milagro tranquilo.